Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces el Rey de Gloria para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Cántela todos con nosotros. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Una vez más. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí saludándoles a través de estos medios. Esperamos que se encuentren bien. Vamos a empezar otro tema más en esta escuela dominical. Un tema muy interesante, esperamos que sea de bendición ahí en sus casas y para nosotros también. Se llama Confesión Positiva y Doctrina de los Decretos. Pero antes de empezar, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración? Nos ponemos en las manos del Señor y para que el Señor nos dé gracia
de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, una vez más a través de estos medios, Señor, impartiendo, Señor, esta enseñanza dominical, Señor. Esperemos, Señor, que sea de bendición para todos aquellos, Señor, que se conecten, que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos hacedores a su palabra, Señor. Yo te pido por cada maestro que le dé la gracia, la sabiduría que viene de ti, Señor, para poder impartir este tema, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Empezamos. Buenos días, hermanos, Dios te bendiga. Soy Norma González y es un gusto estar contigo nuevamente. Te doy la bienvenida a través de este medio a nuestra escuela dominical. Pues vamos a dar comienzo con nuestra clase de hoy, que es nuestra clase número 21, donde vamos a estar hablando acerca de las confesiones positivas y doctrinas de los decretos. ¿Es bíblica la idea de la confesión positiva, hermano? Bueno, la doctrina de la confesión positiva se considera herética al ser producto de una incorrecta interpretación de pasajes bíblicos relacionados con la fe, además de atentar contra la soberanía de Dios. Hoy en la actualidad, hermanos, hay algunos que usan palabras tales como declaro, confieso, decreto. Y en algunas ocasiones o en algunas veces, a lo mejor nosotros mismos usamos esas palabras. Pudiéramos haber dicho yo declaro sanidad o yo declaro cualquier cosa, hermanos, pero en alguna ocasión usamos esas palabras. Hermanos, pensar que nuestras palabras tienen poder para crear una realidad no es una enseñanza bíblica, es más bien una idea anticristiana, supersticiosa y pagana, que quiere utilizar a Dios como si fuera un genio en la lámpara, listo para hacer nuestra voluntad. Qué tremendo, hermanos, pensar que nuestro Dios, nuestro Señor, está a la disposición de nosotros. En cuanto nosotros decimos quiero esto, pensamos que nuestro Dios, como les digo, es un genio en una lámpara y va a ser nuestra santa voluntad. Es importante, hermanos, conocer a fondo sobre
la doctrina de la confesión positiva y saber sobre los peligros que conlleva en la aceptación como una doctrina evangélica sana. Bueno, hermanos, pues precisamente de esto es de lo que nos van a estar hablando hoy en esta clase nuestros maestros. Es de lo que se va a tratar nuestra clase de hoy. Y va a estar muy interesante, hermanos. Va a estar muy interesante. Saquen ahí su cuaderno para empezar a hacer sus apuntes. Así, hermano, que sin más, pues vamos a dejar el lugar a nuestros maestros para entrar de lleno en nuestra clase de hoy y estar conociendo más acerca de estas confesiones positivas y estas doctrinas de los decretos. Dios te bendiga, hermano. Buenos días. En esta ocasión me ha tocado compartir contigo el tema sobre la doctrina de la confesión positiva. Y en primer punto vamos a hablar sobre su origen. Bueno, déjame te comento que fue un pastor evangélico y también metafísico. De hecho, esta combinación es rara, como si se hiciera licuado de sandía. Hay quien dice, bueno, puedes hacer licuado de sandía con agua. Si haces el licuado de sandía con agua, no es licuado, es agua de sandía. Pero para que sea licuado tiene que ser leche, y si haces un licuado de sandía con leche, no sale nada bueno. Y eso fue lo que sucedió. Un pastor se involucró en los temas metafísicos. Él se llamaba Esek William Kenyon. Y él estaba estudiando sobre el nuevo pensamiento de otro señor que se llamaba Phineas Kimby, en su libro de Ciencia y Salud de la escritora Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy fue la fundadora de la ciencia cristiana. Bueno, así le llamó a su filosofía de pensamiento la ciencia cristiana. Y entonces este señor William Kenyon, él se dio a la tarea de tratar de integrar, compaginar o engranar todo este tipo de creencias. Y es lo que a veces nos pasa. A veces escuchamos una idea y escuchamos otra idea y pensamos que al final son parte de una verdad absoluta y buscamos la manera de integrarlas. Y no necesariamente es así. No hay partes complementarias que se unen a una verdad absoluta, porque esto sería tanto como estar mostrando un rompecabezas de una manera, ¿cómo le podemos llamar? A propósito o engañosa o de una manera intencional para tratar de que el ser humano por su esfuerzo
trate de integrar las partes de un todo. De hecho, esto es parte de la metafísica, el enseñar este tipo de cosas. Pero no es así, no es así. De hecho, hay una sola verdad absoluta, y esa verdad absoluta es que hay un solo Dios y hay un solo Creador. Y es su palabra la que nos da vida y la que nos lleva a vivir de una manera ordenada y de una manera plena. Lo podemos ver a detalle en cada uno de sus preceptos que regulan nuestra convivencia social, nuestra convivencia espiritual, regula nuestra interacción hasta con Él mismo. Y entonces, palabra de Dios estructurada no es lo mismo que los engranajes aislados y perdidos de un todo, que luego la percepción o la sabiduría o el raciocinio humano los integra. No es así. La Biblia dice que engañoso más que todo es nuestro corazón. Y a veces la forma como pensamos está sujeta a mis deseos, a mis vivencias. Es decir, está parcializado a lo que yo sé. Y entonces no es por ese lado. Por eso el Señor es el que nos habla y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él es el que lo conoce y el que nos puede prevenir, nos puede enseñar y nos puede llevar a toda verdad. Como veíamos en la clase anterior, es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Y bueno, lo que pasó en esta ocasión es que se trató de integrar diferentes formas de pensamiento que ponían al ser humano como el centro o el meollo de la interpretación de las grandes, como ellos creen, los grandes verdades que están escondidas, los grandes enigmas. Bueno, es lo que hablan ellos. Y entonces, todo este tipo de trabajo de unir creencias esotéricas o esfuerzo de tratar de engranar creencias esotéricas con el cristianismo, nos crean muchas cosas de pensar que aparentan ser bíblicas, aparentan ser espirituales, aparentan ser revelaciones más poderosas y más profundas, pero al contrario, nos alejan más de la realidad. Esas expresiones que se han hecho tan comunes y de lo que estamos hablando el día de hoy, esa confesión positiva, no es más que una manera cristianizada de metafísica. De hecho, el que se haya infiltrado en la iglesia el día de hoy es algo muy lamentable, porque ahora ya no estamos nosotros en el pensamiento de buscar la voluntad directiva de Dios, sino que ahora estamos en la postura de hacer una confesión positiva. Primero habría que ver positiva para quién o ventajosa para quién. Eso es un punto aparte, pero también interesante. No porque tú creas que es correcto, no por eso es correcto. No porque sea de bendición para ti, no por eso es verdaderamente de bendición. Y cuando digo esto quiero aclarar, y voy a un ejemplo tal vez muy burdo, pero lo voy a poner. ¿Qué pasa si por alguna razón tú traes mucho apuro y ves que por ahí vas manejando y ves que por ahí hay la oportunidad de meterte por un carril que no deberías para ahorrarte el tiempo de todos los que están esperando en una fila, y luego te metes más adelante porque una persona hizo un espacio y te metes rápidamente y dices: oh, mira, Dios me bendijo con esta oportunidad? No es correcto, está mal. Eso agrede el derecho de los demás. No voy a ahondar en el punto, pero es un ejemplo de lo que a veces creemos que es que Dios me bendijo. No es así, no es así. Lo que pudo hacer tal vez una bendición para ti, se tiene que analizar, porque si está fuera del contexto bíblico, fuera del contexto de la voluntad directiva de Dios, entonces no necesariamente va a ser bueno para ti. Y todo esto luego trae su propio perjuicio. Y bueno, esto es a grandes rasgos el origen. ¿Cómo es que se empieza a infiltrar toda esta tendencia metafísica, idealista? Tú piensa bien y lo vas a lograr. Si tu mente se programa a lo bueno, va a ser bueno, tú lo vas a lograr. Eso no es bíblico, no es así.
Vamos a ver el segundo punto, y el segundo punto es sobre la popularidad. ¿Popularidad de qué? Pues de esta forma de pensamiento, porque se oye muy bonito. Y es a partir de la época de los 90s que eso empieza a infiltrarse en las iglesias evangélicas, y es que suena bien, mira, tú decláralo y decrétalo, y en el nombre de Jesús, yo digo que va a ser así. Y yo recupero lo que Satanás me arrebató. ¿Y de verdad era tuyo? ¿Y de verdad Satanás te lo arrebató? ¿Y de verdad tienes autoridad para emitir un decreto? Yo sé que hay toda una argumentación y muchos se basan en el hecho de decir, bueno, si Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo soy su hijo, entonces yo soy un príncipe, y como príncipe yo puedo también tomar la autoridad y bla, bla. Realmente se sale totalmente de contexto. Cuando la palabra de Dios dice claramente que debemos decir, si el Señor quiere, si el Señor está de acuerdo. El mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces suena muy atractivo porque nos empodera en términos de emoción, nos empodera en términos de estado anímico, y salgo en la mañana empoderado porque yo voy a declarar y voy a decretar y voy a decir todo lo que debe de ser. Yo le voy a dar órdenes a Dios de lo que debe hacer. Yo le voy a dar órdenes a Dios qué es lo que me conviene, porque en este sistema de pensamiento, si yo lo declaro, Dios tiene que cumplirlo porque yo ya lo declaré. ¿No suena absurdo? Bueno, pero esto se ha hecho muy popular porque no se hace un estudio completo y correcto de las Escrituras. Se hace una interpretación parcial, una interpretación que me conviene. ¿Y me conviene por qué? Porque es más fácil hablar de que yo estoy empoderado porque yo soy, y es verdad esto, yo soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Sí, pero la pregunta es, ¿soy nación santa? ¿Vivo en santidad? ¿Vivo para complacer a mi Dios? Primero habría que preguntarse eso. Y bueno, se hace tan popular, sobre todo por esas corrientes que ya hemos estudiado, como el neopentecostalismo, el evangelio de la prosperidad, la iglesia emergente, los movimientos apostólicos y proféticos. Si te fijas, como que son cosas que han ido escalando poco a poco, uno a uno ha ido viniendo, y cada vez se va más y se va perdiendo más y se va perdiendo más en sus propios enredos, porque cuando no se puede sostener por sí solo, entonces hay que buscar de qué otro argumento nos podemos agarrar para sustentarlo. Porque una doctrina mal establecida no se sostiene por sí sola, a menos que se le agreguen otro tipo de inventos, que es lo que aquí sucede. Satanás trata de atraernos hacia el poder, hacia la autoridad, hacia la riqueza, cuando es el Señor el que nos habla que en este mundo vamos a ser perseguidos, pero debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. No es aquí nuestra ciudadanía, es allá. Entonces debemos estar muy firmes en esta realidad. Por último, puedo comentar que este tema es un error. Obviamente voy a enfatizar otra vez en este tema. No podemos agregarle confianza y poder a nuestras palabras. No puede ser que tengamos nosotros ese conocimiento pleno como para estar nosotros con autoridad declarando lo que es correcto y lo que no es correcto. Como si yo tuviera el conocimiento pleno en su totalidad de lo que conviene y lo que no conviene. Es decir, ¿me enaltezco como un juez sobre las circunstancias? Realmente yo debería estar confiando en la misericordia de Dios, en su provisión, en su guianza, paso a paso, que eso es lo que dice la palabra del Señor, paso a paso, dejando que Él me guíe. Aún podemos encontrar en el Nuevo Testamento como muchas ocasiones Pablo, el apóstol Pablo, quería ir a predicar a ciertos lugares y el Espíritu Santo no se lo permitía.
Y él nunca dijo, yo declaro en el nombre de Jesús que voy a ir a aquel lugar. No. Si el Espíritu Santo no se lo permitía, no iba. Porque aquí hay uno que da decretos y hay uno que da órdenes, y eso es Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos estar poniendo en nuestra boca la decisión de lo que Jesús va a hacer, de lo que Dios va a hacer. Por un lado, comenté sobre lo absurdo que suena que yo tenga el conocimiento pleno como para dar órdenes de lo que debe ser, pero por otro lado, en contraparte, si yo tuviera ese conocimiento, ¿quién soy yo para darle órdenes a Dios? ¿No le explica el Señor a Job de una manera muy amplia quién era él cuando Dios fundó los cielos, la tierra y estableció todo lo que hoy conocemos? Porque Job en dado momento quiso decirle, Señor, oye, pero ¿por qué está sucediendo esto? Y Dios le dijo, alto ahí. Antes de que me quieras cuestionar, dime, ¿quién eres tú y dónde estabas cuando yo creé todo? Y es lo mismo que pasa con nosotros. No podemos nosotros, alegando fe, alegando espiritualidad, tratar de manipular las decisiones de lo que Dios hace. No es así como se avanza. Nosotros dependemos de Él y no, Él depende de nosotros. La obra avanza según Él la guía, no según nosotros queremos. Tengamos cuidado con esto. Nos vemos en un rato más. Dios te bendiga. Bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estar viendo el segundo punto, que es los decretos. ¿Qué es un decreto? Es una declaración de una persona que tiene autoridad y que tiene facultad para resolver y decidir lo que se debe hacer. En la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de seres humanos decretando, como lo son el rey Darío y el rey Asuero, quienes emitieron decretos que deberían de ser obedecidos debido a la autoridad que tenían como monarcas. Los decretos son mandatos de Dios. En relación a Dios, la palabra decretar se usa en la Biblia en dos maneras diferentes. Primero se refiere a sus mandatos. Ahí en Levíticos capítulo 26, hermanos, ahí está la palabra del Señor del capítulo 26, del verso 3 al 15. Yo solo voy a leer 2 versículos. Dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mis santuario. Yo, Jehová,
Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Otra cita es, hermanos, ahí en Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Voy a leer 23 y 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. En las cosas de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis justicias juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Amén. Estos son decretos, amén, que deberían de ser cumplidos. Estos, hermanos, este decreto se llama preceptivos, los cuales se deben de obedecer. Amén. Como hijos de Dios, pues los debemos de obedecer. Decreto, una determinación de Dios. En segundo lugar, el término se usa para referirse a una determinación de Dios, la cual seguramente ocurrirá. Aquí vemos, hermanos, en Génesis, si usted lee Génesis capítulo 1, verso 3, cuando Dios dijo sea la luz, esto era imposible que no sucediera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿verdad? Dios formó el universo. Otro era cuando ahí en Marcos capítulo 7, verso del 32 al 35, hermanos, era cuando Jesús sanó al sordomudo, cuando dijo Jesús afata, es decir, sean abiertos. Al momento dice que se abrieron sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y él empezó a hablar. Se cree, esto, hermano, es poder de Dios para crear una realidad. A este decreto le podemos llamar decreto eficaz. ¿Qué es eficaz? Es que produce el efecto esperado que va bien para determinada cosa. Amén. Hermanos, vamos a estar viendo el tercer punto. Amén. Que es un término usado inadecuadamente. Amén. Usando estas palabras como decretar. Amén. Que lo estamos usando mal. Esto únicamente, hermanos, le pertenece a Dios. Solo Él puede decretar. Desde el punto de vista espiritual, su palabra es poderosa y solo el universo le obedece. Pensar que nuestras palabras tienen poder no es una enseñanza bíblica, es una idea anticristiana, supersticiosa y pagana, que quieren utilizar, hermanos, a un Dios como si fuera un genio en una lámpara, listo para hacer nuestra voluntad, listo para darle órdenes. Amén. Quitemos, hermanos, de nuestras oraciones las palabras decreto, yo declaro. Amén. Nosotros no somos, hermanos, quienes para darle órdenes a Dios, sino más bien, hermanos, sometámonos a la voluntad y los designios del Señor. Amén. Porque Él es poderoso. Amén. Y Él tiene el control y Él sabe lo que va a hacer. Amén. Con nuestra necesidad que quizás estamos pidiéndole a Dios. Amén. Entonces, quitemos, hermanos, de nuestras oraciones estas palabras. Yo voy a leerle, hermanos, ahí en Mateo capítulo 26, verso 38 al 39, cuando Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Esto le decía a sus discípulos que lo estaban acompañando. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. El mismo Señor Jesucristo, hermano, sometiéndose al Padre. Amén. Diciendo que se haga tu voluntad. Y que así sean nuestras oraciones, hermanos, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Que el Señor les bendiga.
Bien, hermanos, mi nombre es José Carlos Castro y para mí es un gusto saludarles. Vamos a empezar con el punto 3, que se llama textos usados por la confesión positiva. Esta es una práctica conocida como eisegesis, que consiste en darle a un texto bíblico un significado que no posee. Los fundamentos bíblicos de la doctrina de la confesión positiva son productos de una errada hermenéutica, que en muchas ocasiones no toman en cuenta un principio básico. Ahí en el libro de Romanos 10:9 dice la letra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Pensar que nuestras palabras tienen poder para crear una realidad no es una enseñanza bíblica. Es más bien una idea anticristiana, supersticiosa y pagana, que quieren utilizar a Dios como si fuera un genio de una lámpara, listo para hacer nuestra voluntad. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí lo podemos ver en Mateo 26:39. Estamos llamados a confesar cosas ciertas, como el señorío de Cristo y la realidad de nuestros pecados. Llamados a confesar algo que es la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24, que dice así: pasando por la mañana vinieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, no dudará en su corazón, sino creyendo será echado lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor, hermanos, aquí en esta historia no les estaba dando una fórmula a sus discípulos, sino más bien les estaba enseñando a orar, no a confesar positivamente. Ahí vemos en el versículo 11:24 que dice: y por eso te digo todas las cosas que oiréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. La palabra yo declaro, yo decreto, yo confieso, no es pedir algo en oración conforme Jesús enseñó. La confesión positiva es centrar la fe en las palabras, no en el poder de Dios. La oración centra la fe en el poder de Dios. La Escritura nos enseña ir a Dios en oración, no confesar o decretar para que las cosas ocurran. Confiar que Él hará lo que es mejor, que nuestras palabras no atan a Dios a hacer lo que decimos. Recordemos a Pablo, que le fue dado un aguijón en la carne, la cual Dios no quiso eliminar de su vida, en cuanto Pablo le pidió 3 veces. Dios no escucha nuestros decretos, sino nuestras oraciones, cuando éstas son hechas conforme a la voluntad. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí Proverbios 18:21 dice a la letra: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Quien diga este texto, hermanos, enseña la doctrina de la confesión positiva, porque el ser humano no tiene poderes sobrenaturales en su boca. Está imponiendo
al texto un significado de que el autor no tuvo la intención de expresar. Más bien el contexto de este pasaje nos dice y trata de no meterse en problemas con lo que uno dice. Trata de hablar bien al dirigirse a otro y de refrenar su lengua para no dañar a otros. Ahí en el libro de Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada a una parte a otra. Amén. Con este tema, hermanos, damos terminado esta lección 3 y espero que sea de bendición. Dios les bendiga. Dios te bendiga nuevamente. Vamos a entrar al punto número 4 y el punto 4 habla sobre los peligros de la confesión positiva. Y es que hay un gran problema con este tema de la confesión positiva. No basta ser simplemente entusiasta en este tipo de confesión. No se trata de ser positivo. La Biblia habla de tener fe, pero no encuentro ninguna parte en la Biblia donde me pida que yo sea positivo. De entrada, esta enseñanza es herética y es muy riesgosa, es muy peligrosa. No sé si te ha tocado enterarte de personas que llegan y oran por un enfermo y reprenden con toda emoción, emotividad y fuerza y reprenden la enfermedad y la echan fuera. Recuerdo, mi papá tenía problemas auditivos y eran genéticos. De hecho, yo también los tengo. Y recuerdo que una ocasión alguna persona oró por él, por el problema que él tuvo. Y bueno, son cosas genéticas, ¿verdad? Creemos que Dios tiene gran poder y sigue haciendo milagros, sí lo creemos, pero también creemos que dice la Biblia: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces mi papá creía eso, pero en esa ocasión una persona le dijo: voy a orar por usted para que Dios lo cure de esa sordera. Y cuando empieza a orar por él, le dice: demonio de sordera,
sal de él. Yo estaba junto a mi papá y tomé las manos de la persona y la persona abrió los ojos y me volteó a ver y como diciendo, ¿por qué me tomas las manos? Y yo volteé y le dije, mi papá no tiene demonios, deja de orar por él. A lo mejor fue un poco agresivo mi postura, pero creo que es más peligroso cuando se tiene un poco conocimiento de la palabra de Dios, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si yo hago de confesiones positivas, y como decía hace un momento, hay personas que van y con ese enfoque reprenden y echan fuera la enfermedad, y ha habido ocasiones en que las personas se agravan y mueren. Y entonces eso hace que los espectadores de esta situación a veces se confundan y algunos inclusive renieguen de Dios. Pero no es que Dios haya dejado de tener poder y no es que Dios haya querido castigar a la persona, es que se manejó desde un inicio mal el enfoque. Si recuerdas cuando a Jesús le llevaron a aquel paralítico, Jesús primero salvó su corazón, salvó su espíritu, salvó su alma. Fue por causa de la incredulidad de los que lo observaban que Jesús dijo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para salvar. Entonces fue que sanó al paralítico y él se levantó y tomó su lecho y se fue. Pero si tú lees la Escritura vas a ver que el Señor está más preocupado por el corazón de las personas, porque esto es lo que trasciende la eternidad. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y el enfoque en todas las oraciones que hagamos y toda la intercesión y todo ruego y toda súplica debe ser hacia la salvación, hacia la salud, hacia la sanidad del alma, del corazón, porque eso es lo importante, eso es lo eterno. Pero cuando se tiene este tipo de práctica o se ha caído en esta costumbre de confesar positivamente, estamos ya en el rango de una herejía realmente. ¿Y cuáles son los problemas? Número uno, creer que nuestra palabra tiene poder propio. Sí, porque ya te acostumbras tanto a declarar y decretar, que tú ves un problema y ya dices, yo declaro esto y yo declaro aquello, como si tus palabras tuvieran un poder mágico, como si tuviéramos esa facultad de transformar la realidad por nuestra palabra. Y este es el primer riesgo. Dice la Biblia que es por la palabra de Dios que fueron creadas todas las cosas, y es por su palabra que todo es transformado. El mismo Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Es Él el que tiene el poder. Y nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios primeramente en su palabra, porque Él nunca te va a dar una orden que vaya en contra de su palabra, nunca. Si no conoces esta palabra escrita, va a ser complicado que entiendas sus instrucciones verbales. Esto es importante. Por otro lado, necesitas tú darte cuenta que si tú sigues en ese entendimiento, y digo tú, es un hecho, un supuesto nada más ficticio, yo espero que nadie de los que están escuchando esta clase tengan esa costumbre, pero vamos a cambiar esto. Si alguien practica esta costumbre de confesar positivamente todo, entonces desvía el sentido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios ahí están, pero están sujetas a que sea dentro de su voluntad directiva. Dentro de su voluntad directiva. A veces, como decía hace rato, si yo creo que tengo la facultad de saber qué es lo que conviene, entonces puedo hacer afirmaciones incoherentes. Puedo hacer afirmaciones que están fuera de toda lógica. Puedo hacer afirmaciones que están fuera de toda orden. Porque como estoy ya engolosinado en que por mi palabra, por mi decreto, por mi confesión, entonces empiezo a decir muchas cosas fuera de lugar. ¿Por qué? Porque es fácil, esta boca habla y habla y habla.
apartarse de la voluntad de Dios es fácil cuando le damos rienda suelta a este pequeño miembro del cuerpo. Por otro lado, otro riesgo es creer que las pruebas son negativas. Es creer que todo lo que llega es por causa de una consecuencia, de un problema. No nos damos cuenta que empezamos mal el camino y si algo se empieza mal, no se puede enderezar. Y entonces se va hundiendo más y más y más y se va enredando más y más y más. La Biblia dice que inclusive las cosas que se ven difíciles para nosotros, para el creyente, todo obra para bien. Pero tenemos que confiar en su nombre, tenemos que confiar en su palabra. Por último, si yo confieso, si yo decreto, si yo tengo autoridad, si yo tengo esta costumbre, ¿cuándo dejo el paso a la fe verdadera que se obtiene a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios? Es algo gradual, inconsciente. Como me acostumbro a tener ese supuesto poder, supuesta autoridad, y ya estoy tan enajenado de la realidad, entonces lo que verdaderamente me va a llevar a conocer la voluntad de Dios, lo dejo de hacer, dejo de leer, dejo de orar, dejo de buscar a Dios. Graves peligros. Satanás nos engaña no de una manera obvia, sino de una manera sutil. Hacernos creer que tenemos el poder para decretar, para declarar, sin considerar la voluntad directiva de Dios, es la meta que está buscando Satanás. Por eso Jesús le contestó a él que es necesario escuchar toda palabra que viene de la boca de Dios. De Dios. Dios te bendiga.
hemos llegado a nuestro final de nuestra clase de hoy. Hemos llegado ya a nuestra conclusión. ¿Cuál sería nuestra conclusión de nuestro tema de hoy, hermanos? Bueno, nuestra función con nuestro Padre Celestial no es exigir, porque Él nunca se someterá a nuestras declaraciones. A nosotros lo que nos corresponde como hijos de Dios es orar a Dios para que nos conceda lo que le pedimos. Si es su voluntad, claro, porque eso es lo que nos enseña las Escrituras, a ir a Dios en oración. Dios no escucha nuestros decretos, sino nuestras oraciones. Cuando estas son hechas conforme a su voluntad, dice ahí en Primera de Juan 5, 14, 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, hermano, espero que esta clase de hoy haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, hermano. Santo, santo es el Señor, Dios de gloria y poder. Toda la tierra llena está de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de gloria y poder. Hemos llegado a la conclusión de la clase del día de hoy. Qué bueno que hemos podido repasar juntos lo que dice la palabra de Dios y que podemos volver a tomar el rumbo que Él nos ha marcado para conocer su voluntad. Y antes que poder buscar nuestra propia satisfacción, podemos buscar la voluntad plena de Dios, la voluntad directiva. Porque al final Él siempre va a querer nuestro bien y a veces nosotros buscamos lo que deseamos, pero el Señor quiere darnos lo que necesitamos. Hemos terminado y nos vemos entonces el próximo domingo, 10 de la mañana. No olvides que hoy tenemos servicio los domingos 1 de la tarde, el servicio infantil los martes a las 7, los miércoles servicio familiar a las 7 de la tarde también. Se transmiten obviamente todos aquí por página de Facebook, y los lunes y los jueves las cápsulas juveniles. Te recordamos que si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de los temas que hemos abordado o algún otro tema que quieres que toquemos, puedes escribirnos, puedes hacer contacto con nosotros mandando un mensaje, y si tú lo prefieres, un mensaje en privado para que podamos atenderte en tus dudas, en tus comentarios. Y si hay algún tema que te llama la atención, quisieras que abordemos, también mándalo para que podamos considerarlo y hacer los planes para atender las dudas que pudieran surgir y que necesitamos para poder servir a Dios y poder agradarle plenamente.
Vamos a orar para despedir esta escuela dominical. Gracias te damos, Dios, por este tiempo que tu Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha ministrado. Permite que nuestros corazones estén recibiendo. Permite que nuestra mente, Señor, esté dispuesta y que nuestro cuerpo también esté dispuesto a también actuar y obrar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos tuyos y que seamos también de acto y no solamente escuchando, que podamos actuar, obrar y dar testimonio conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu palabra, lo que tú esperas de nosotros mientras tú regresas por nosotros. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos entonces despedidos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. En otro tiempo de mi vida caminé lejos de ti buscando, sin encontrar. En otro tiempo de mi vida no había salida para mí. En otro tiempo de mi vida caminé lejos de ti buscando, sin encontrar. En otro tiempo de mi vida no había salida para mí. Y un día conocí de ti, cambiaste todo mi corazón, me enseñaste un camino mejor, me diste salvación.